Voy a hablar acerca de la encarnación de nuestro Señor y cómo lo profetiza el profeta Miqueas, y le hemos puesto a esta enseñanza: Belén, de ti saldrá el Señor. Y bueno, estamos en vísperas de Navidad, ¿verdad? Ya en unos cuantos días estaremos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña que estás entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Padre Santo, gracias por esta profecía que hoy vamos a estudiar, Señor, porque entendemos que aunque Jesús no nació en diciembre, sí sabemos, Señor, que tú lo enviaste y que esta profecía se cumplió, y se cumplió tal cual. Y por eso te pedimos, Señor, que hoy tú nos hables al corazón y también al entendimiento a través del cumplimiento de esta profecía en Miqueas 5:2, Señor. Te pedimos, Padre, que aquellos que nos están sintonizando a través de la sala de Zoom por primera vez no se desconecten, sino que escuchen todo el mensaje y puedan ser bendecidos. También los que estamos aquí, no nos desconectemos y estemos presencial, sin embargo la mente en otro lugar, sino que estemos escuchando tu palabra y que pongamos por obra aquello que nos mandes a hacer según lo que hoy tú nos hables. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Pues esta estación del año, querramos o no, estamos obligados, ¿verdad?, a pensar en el nacimiento de Cristo. Tengo varios amigos pastores que han enseñado a su iglesia. Me asustó. Es para que también yo me despierte, ¿ya vieron? Entonces tengo amigos que le han dicho a su iglesia pues que estas fechas vienen de una festividad pagana y han hecho todo un recuento. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que un día del año pensemos en el nacimiento de nuestro Señor, y sí vamos a tomarlo como un día precioso para nosotros, donde recordamos su nacimiento. Sí es absurdo creer que hay una religión o una relación con Dios por tan solo guardar la Navidad. Eso sí es absurdo. Es absurdo pensar que porque nos reunimos en una casa para la cena, ya nada más porque celebramos Navidad somos gente cristiana. No, eso es absurdo. Pero aún así nosotros, los creyentes en Cristo, necesitamos agradecer a Dios por haber nacido. Y obviamente no hay ninguna probabilidad de que nuestro Salvador haya nacido el 25 de diciembre, y su observancia es puramente de origen papal. Sin duda, nuestros amigos católicos pues tienen ese derecho de reverenciarlo porque su origen es papal, pero nosotros, aquellos que no nos consideramos católicos romanos, católico significa universal, por ello sí seríamos llamados católicos porque también somos de carácter universal. Apostólicos también somos apostólicos porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles inscritas en el Nuevo Testamento, pero no somos romanos porque nacimos en México. Somos remonos. Somos mexicanos remonos, ¿verdad? Y bueno, yo desearía que hubiese 10 o 12 días de Navidad a lo largo del año, porque hay muchísimo trabajo en el mundo y
necesitamos en el mundo recordar que un día Jesús nació. Entonces sería muy bonito que hubiera 10 Navidades en un año, pero como nada más hay una, pues vamos a hacerlo para nosotros una real bendición, particularmente por congregarnos en nuestras casas, con nuestros seres amados, con nuestros amigos, para agradecer a Dios que haya enviado a Jesús para nuestra salvación. Los antiguos puritanos hacían ostentación del trabajo en el día de Navidad solo para mostrar que protestaban contra la observancia de ese día. Pero nosotros, hermanos, creemos que protestar tan radicalmente nos aparta del hecho de saber y de dar a conocer a otros que aunque no nació el 25, sí es importante reconocer que un día nació. Entonces, procedo inmediato al punto que quiero, que es que dice de ti. Vamos a regresar al versículo clave que dice Miqueas 5:2. De ti saldrá Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hoy vamos a ver 4 puntos que salen de este versículo. Entonces, en primer lugar vemos el primer punto es ¿quién envió? Porque dice de ti Belén saldrá el que será Señor de Israel, y ponen Señor con S mayúscula. En otras traducciones dice el rey de Israel. ¿Quién envió al rey? ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. La respuesta nos es entregada por las propias palabras del texto. Dice Jehová, de ti saldrá, y lo hace por boca de Miqueas. De ti me saldrá. Y la verdad es que mientras estudiaba este versículo, yo no había pensado en realidad que en el cielo es real. Bueno, el cielo, eso sí es real, pero en el cielo hubo un día de demasiada tristeza. Demasiada tristeza. ¿Cuándo fue ese día? Cuando Satanás se rebela contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la tercera parte de los servidores de Dios, de los ángeles, son expulsados. Y cuando leemos el libro de Daniel y vemos que Gabriel es enviado para hablarle a Daniel, y le dice: yo soy Miguel, y Gabriel se quedó peleando contra el príncipe de Persia. Entonces yo creo que se hablan como amigos, ¿no? Porque los dos veníamos a hablarte, Daniel. Sin embargo, me detuvo el príncipe de Persia, Gabriel se quedó allá y yo vine a hablarte a ti, ¿no? Entonces, no sé si estoy equivocada, si fue al revés, si fue Gabriel quien habló y Miguel se quedó allá, pero yo me imagino que Miguel y Gabriel, junto con todos los demás ángeles que sirven en la presencia del Señor, se quedaron tristes de que quizá algunos de sus amigos ángeles no los volverían a ver jamás, porque fueron lanzados fuera del cielo. Y Jesús, que vivía con el Padre, y eso ya lo vimos en Juan, que el Verbo era Dios o es Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces, si el Verbo estaba con Dios desde el principio, el momento en que Jesús sale del cielo para venir a tomar forma de un bebé, no sé cómo ha de haber estado allá el cielo, cómo se sintió, porque el Padre envió a Jesús para que fuera salvador de los hombres. Y es un dulce pensamiento que Jesucristo no vino sin permiso.
o sin autoridad, o sin el consentimiento y ayuda de su padre. Vino con el permiso, la autoridad y el consentimiento de su padre. Nosotros estamos inclinados a olvidar que sí, la salvación fue creada o fue posible por Jesucristo. Pero no olvidemos que las tres personas de la Trinidad, no hay distinción en cuanto a honor, atributos, y aunque el honor de nuestra salvación se la adjudicamos muchas veces solo a Jesús, realmente nuestra salvación fue dada por el Padre, el Hijo que la efectuó en la cruz y al resucitar de entre los muertos, y el Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotros. Si el Padre lo abandonó cuando tomó la amarga copa de hiel, ¿no lo seguía amando? Porque Jesús en la cruz dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y es el momento en el que todos los pecados del mundo, tu pecado y mi pecado, había sido puesto sobre el cuerpo tambaleante y moribundo de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios el Padre, que no tiene contacto con el pecado, tuvo que darle la espalda a Jesús, y por eso Jesús se sintió y se vio abandonado por su Padre. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados en ese momento habían sido puestos ahí. Sin embargo, 3 días puestos sobre el cuerpo de Cristo. Sin embargo, 3 días después, Jesús fue levantado de la muerte por el Padre, y el Espíritu Santo le dio la vida y envió a ángeles que movieran la piedra para que Jesús fuera levantado y recibido después en lo alto. Mis hermanos, quien conoce al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nunca va a colocar uno por encima del otro. Nunca. Por eso nosotros no somos unitarios. ¿Sí sabe usted que los unitarios, o los que se llaman solo Jesús, ponen a Jesús como el único y desconocen la actividad propia y personalizada del Padre y del Espíritu Santo? Por eso es que creemos que ese movimiento es una secta, porque ponen por encima a uno de la Trinidad. Pero aquellos que conocemos al Padre y conocemos el mover del Padre como nuestro Padre, y por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquellos que conocemos el amor del Padre, la salvación que efectuó en su cuerpo el Hijo, y el mover que el Espíritu Santo hace en nosotros para llevar a cabo los dones, los talentos, para podernos llevar bien entre nosotros como hermanos, para saber perdonarnos, para saber llevar a cabo un matrimonio, para saber educar a nuestros hijos. Es la obra del Espíritu Santo activa y que sigue en nosotros día con día hasta que Cristo venga. Como dije, cuando Satanás fue arrojado como rebelde, seguramente ese fue uno de los días más tristes en el cielo. Sin embargo, también el momento en el que Jesús lloró y sudó gotas de sangre, seguramente los ángeles que servían a Jesús también estaban tristes, porque Jesús sabía lo que vendría. Y como hombre le dijo al Padre: yo quisiera que pasase de mí esta copa. Yo quisiera. No sé cómo se habrán sentido Sadrac, Mesac y Abednego cuando el rey dijo al fuego: láncenlos al horno de fuego. No sé si mientras los estaban atando y mientras los cacheteaban o les echaban la culpa, porque cuando alguien es puesto en autoridad como verdugo, ¿cómo es el ser humano, no? Si nada más cuando pasas por el puente internacional a los Estados Unidos, los hermanitos hispanoamericanos, ¿verdad?, que tienen aquí el nopal en la frente, no quieren hablar español. Pero si tienen autoridad, ¿cómo nos tratan? Ayer fui a hacer un registro que necesitaba en el Instituto del Seguro Social, y la persona que me atendió fue tan grosera conmigo. No me conoce, yo no la conozco,
Pero yo le estaba haciendo una pregunta: ya se lo di, ya se lo imprimí, léale. Y yo: ya lo leí, pero no le entiendo. Son registros, son cosas que yo no entiendo. Y yo digo: híjole, tantita autoridad que tiene el ser humano y maltrata a su prójimo. No sé cómo, pues por eso los soldados romanos abofeteaban a nuestro Salvador, porque se sentían con el derecho de bofetearlo, de latigarlo, porque tenían el permiso. No sé cómo Sadrac, Mesac y Abednego hayan sentido en el momento en que iban a pasar al horno, unos segundos antes que fueron aventados y acercados al fuego. ¿Cómo se han de haber sentido? Nuestro Señor y Rey puso a un lado su corona y dijo: Padre mío, yo, Señor de todo, bendito por siempre, pero voy a hacer mi corona a un lado y voy a ser como los hombres mortales. Y se despoja de su brillante gloria. Padre, dice: voy a ponerme un vestido de barro, justo el mismo que usan los hombres. Luego se quita todas sus joyas con las que era glorificado. Hace a un lado sus mantos bordados de estrellas y sus túnicas de luz, para vestirse con simples ropas de campesino de Galilea. Cuán solemne debe haber sido ese desvestirse en el cielo. Esto que estoy leyendo lo escribió Carlos Spurgeon. Y enseguida pueden imaginarse la separación. Los ángeles sirven al Salvador a lo largo de las calles hasta que se acercan a las puertas, cuando un ángel exclama: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y saldrá el Rey de Gloria. Y salió el Rey de Gloria para ser un bebé en esta tierra. Me parece que los ángeles deben haber llorado cuando perdieron la compañía de Jesús, cuando el sol del cielo les arrebató toda su luz, pero lo siguieron. ¿Y cómo sabemos que ángeles siguieron a Jesús? Porque dice la Biblia en el libro de Mateo, en el libro de Lucas capítulo 4, que cuando Jesús fue tentado por el mismísimo enemigo, por el mismísimo Satanás, dice la palabra que los ángeles llegaron a servirlo y que los ángeles lo fortalecieron. Yo no dudo que cuando tú y yo hemos sentido ganas de morir, cuando tú y yo hemos estado en situaciones adversas y de crisis y de dolor y de aflicción, que esos ángeles que Dios ha designado y asignado para cada uno de nosotros hayan estado ahí para fortalecernos. Un ángel fortaleció, recuerdan, al profeta Elías, quien tuvo miedo de la voz de Jezabel, diciendo: mañana así me hagan los dioses y aún me añadan que voy a poner tu persona como la de uno de aquellos que le quitaste la cabeza, mis profetas de Baal y de Astarte. Sin embargo, él huyó, y dice la Biblia que un ángel se le apareció. El Padre envió a Jesús, y por eso en este versículo el Padre, Jehová, Yahvé, Elohim, dijo: me saldrá uno que será Señor o Rey de Israel. Entonces, ¿quién lo envió? La respuesta es su Padre. Segundo punto que vemos en este versículo. En segundo lugar, viene la pregunta: ¿a dónde vino? ¿O dónde fue el momento de su encarnación? Ahí dice el versículo dos palabras: Belén o Efrata. El Señor consideró bueno y adecuado que nuestro Salvador naciera en Belén, debido a la historia de Belén, el nombre de Belén y la posición de Belén. ¿Cuál es la posición de Belén? Pequeña de las ciudades de Judá, pequeña. Entonces, Cristo debía de nacer en Belén, y la historia es impresionante. Belén es muy querida por todo israelita porque era pequeña aldea, estaba
porque en Jerusalén, que podía brillar más en su esplendor, pero y brillaba Jerusalén porque ahí había ¿qué había ahí? Que todos los pueblos y hasta los extranjeros llegaban a adorar a Dios. En Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén estaba el templo. Y ¿se acuerdan de esa canción? Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Bueno, alrededor de Belén ocurrió un número de incidentes que la convirtieron un lugar agradable de descanso en la mente de cada judío. Inclusive el cristiano no puede evitar amar a Belén. ¿Por qué? Porque ahí nació nuestro Salvador. Pero la primera mención de Belén en la Biblia es en Génesis capítulo 35, versículo 16. Génesis 35, 16 es Belén o Betel, perdón, dice ahorita Belén o Betel no es lo mismo. Después partieron de Betel, y que significa luz o la casa de luz. También significa casa de pan. Y dice: y había aún como media legua de tierra por llegar ¿a dónde? Efrata. ¿Cuál es el otro nombre de Efrata? Belén. Entonces Belén y Efrata es la misma ciudad, es el mismo lugar, el mismo pueblo. Entonces Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Ahora no voy a seguir leyendo, pero pareciera esto casi profético, porque recuerdan que ahí Raquel dio a luz a su segundo hijo. El primero fue José, el segundo fue Benjamín. Pero cuando está dando a luz a Benjamín en Belén o en Efrata, ¿qué le dice? Le puso por nombre Benoní. ¿Qué significa Benoní? Hijo de mi aflicción. Y eso es impresionantemente profético, porque Jesús tuvo que ser afligido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Eso dice la profecía del siervo sufriente en Isaías 53. Entonces es singular, porque cuando dice Raquel, Benoní, hijo de mi aflicción, ¿no habrá dicho lo mismo María? Porque cuando María lleva a Jesús a presentarlo al templo, la Biblia dice que ahí estaba Simeón, un profeta, un hombre que estaba en el templo, y Ana, una profetisa que había quedado viuda tras 7 años de matrimonio nada más, y toda su vida se la pasaba en el templo. Y estos dos profetizaron sobre Jesucristo como el Salvador, el Mesías prometido. Sin embargo, Simeón le dice a María: tu alma va a ser traspasada. Y yo, perdón que llore, pero yo soy mamá. Yo nada más veo que uno de mis hijos se corta, y luego mi chamaco que levanta pesas, se levanta la piel y le empieza a sangrar, y yo siento horrible. Yo no sé, no puedo ponerme en el lugar de María al ver a Jesús traspasado por clavos en sus manos y en sus pies, y al morir, ya que había expirado, ¿verdad? Todavía le traspasaron. No me imagino. Y yo creo que para María Jesús era su Benoní, el hijo de su aflicción. El hijo de su aflicción. Claro, Jacob le cambió el nombre a Benoní, le puso a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. No había sido este peculiar incidente profético, y que precisamente el hijo de su dolor sea María la que dijera y exclamara de Jesús: este es mi hijo de mi aflicción. Simeón dijo que esa espada iba a traspasar la misma alma de María, y que a través de Jesucristo serían revelados los pensamientos de muchos corazones. Otra mujer que hace célebre el lugar de Efrata o Belén, aparte de Raquel, es Noemí.
¿Se acuerdan dónde está la historia de Noemí? En el libro de Ruth. Ay, voy a necesitar papel. Gracias. Qué amable eres, hija. Gracias. Noemí no estaba sola en medio de todas sus pérdidas, ¿verdad? Salen de Israel y cruzan el río Jordán y llegan a Moab. Y allá en Moab encontró la muerte. Elimelech, su esposo, Malón, Kelión, sus hijos, se casan con mujeres moabitas. Y aún así el plan de Dios no acaba, porque aunque se casaron con moabitas, Noemí regresa de la tierra de su aflicción, que era Moab. Fíjese, sale de Belén, que significa casa de pan, y se van a Moab porque había una hambruna. Huyen de la hambruna para encontrarse con la muerte. Y yo siempre he pensado que se encontraron en Moab con la muerte porque ellos no le preguntaron a Dios si debían de salir de la casa de pan. Hubo crisis y se fueron. Pero también siento que es muy humano, ¿no creen? Que cuando tenemos problemas no queremos estar en los problemas y nos salimos de los problemas. No quiero sufrir, aquí no quiero sufrir, mejor me voy porque aquí estoy sufriendo. Hay quienes se separan de una relación matrimonial porque están sufriendo. Y no estoy diciendo que no lo hagan, porque cada caso es diferente. Si tu mujer está siendo víctima de abuso sexual, de abuso de golpes, pues sí, salte de ahí, porque te pueden matar. Hubo un problema, recuerdo, en alguna ciudad donde el pastor le dijo a la mujer: ni modo, si te golpea te tienes que aguantar, tú no te puedes separar de tu marido a menos que sea por adulterio. Y esa mujer terminó en la tumba. Y los familiares querían demandar al pastor, porque por causa de él la hermana, la familiar, había muerto, porque su consejo era: aguántate. Y yo no voy a decir eso, no, cada caso es diferente. Pero también hay personas que si tantito les dices algo, ¡ay, me voy! Tampoco, ¿me explico? Entonces entiendo por qué esta familia sale de la hambruna, pero sin la cobertura de Dios, y encuentran la muerte. Y eso también me lleva a decirte que siempre es necesario que tú tengas cobertura, porque la cobertura sí nos puede salvar de la muerte. Es siempre bueno tener a quien responder y darle cuentas de nuestra vida. Eso es bueno. Y que la cobertura se tome el tiempo de corregirnos es aún mejor. La Biblia dice que si me corrige el sabio, le amaré más. Y eso habla de cobertura. Aunque la Biblia no diga la palabra cobertura tal cual, toda la Biblia habla de cobertura. Y por eso cuando es quitado esta familia de la casa de pan, encuentran en Moab su ruina. Pero el bellísimo libro de Ruth tiene todo su escenario en Belén. Es el segundo lugar en la Biblia donde se menciona Efrata o Belén. Es ahí donde Ruth salió a recoger espigas. Cuando Ruth le dice, Noemí se regresa, ¿se imaginan? Avergonzada. Había salido con marido y 2 hijos a Moab y se regresa sin marido. Los 2 hijos mueren también en Moab. Pero aunque los 2 hijos se casaron, una con Orfa, que regresó a su tierra y a sus dioses, Noemí se queda con Ruth, porque Noemí les dice: hijas, no me sigan, porque no puedo yo volver a tener hijos. ¿Y a poco los iban a esperar ustedes? Cásense con otros. Pero Ruth le dijo: a donde tú vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Y Ruth se va a Belén, y es ahí en Belén donde conoce al príncipe sobre el caballo blanco. Está más chida que cualquier telenovela, porque la Ruth se va
sí, la verdad, yo me imagino que vos cuando andaba en su caballo blanco y revisando sus parcelas y ve a la Ruth bien bonita, bien preciosa y chapeada por el sol del mediodía, recogiendo las gavillas y el pan para su casa, ¿verdad? Porque ella fue la esperanza de Noemí. Noemí dijo: ya no me digan Noemí, que significa favorecida, que significa en Dios está mi deleite. No, díganme Mara. Mara significa, díganme amargada. Y es bien difícil que una mujer amargada reconozca que está amargada, ¿eh? ¿Qué tan amargada estaba Noemí que dijo: estoy bien amargada? Y Ruth, el nombre de Ruth significa amiga. Ruth se mostró amiga con Noemí y la siguió, y fue ahí donde conoció a Booz, y fue ahí que Booz se convirtió en el esposo de Ruth, y fue ahí donde Booz se convierte en el padre de Obed. De ahí salió tu nombre, papacito. Y Obed se convirtió en el padre de Isaí, e Isaí engendró a David. Sí, fue en Belén. Y por último, Belén se ciñe con gloria en el hecho de que David haya nacido en Belén. David era efrateo, o sea, beleneo, de Belén. Ahí nació el héroe poderoso que mató al gigante Goliat. Necesito agua. Se me está secando mucho la garganta, discúlpenme. Ay, sí, gracias, discúlpenme. Ok, entonces fue el héroe poderoso que mató al gigante filisteo y que libró a los descontentos de su tierra de la tiranía de su monarquía, y que después, gracias. 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 Perfecto. Muchas gracias, hija. Sí, no lo toqué, nada más me lo eché encima. Ay, qué rica. Entonces, fue coronado David, nacido en Belén, fue coronado el rey de Israel y de Judá. Pero además hay otro aspecto del nombre. Ya vimos Belén, que aparece entonces 3 veces por lo menos en algo impresionante, que es el nacimiento de David, la historia de amor de Ruth con Booz y donde nacieran sus hijos, y también el hecho de que ahí haya muerto Raquel, y que seguramente ahí se podía ver el lugar donde fue sepultada la mujer más amada por Jacob. Muy bien, y lo segundo que vemos es Belén Efrata. Es la segunda palabra, Efrata. La palabra Belén tiene doble significado. Como ya decíamos, significa casa de pan y también significa la casa de guerra. Y esto es impresionante porque Jesús es el pan de vida que vino a darte y a darte de comer y a saciar tu hambre, o será aquel que te condene si no recibes su pan. Por eso es impresionante que signifique los dos: Belén, casa de pan, y casa de guerra. Cristo debía de nacer en la casa de pan, porque Él es el pan para nosotros, su pueblo, quien recibe su alimento. Y como los padres que comieron maná en el desierto, así nosotros vivimos de Cristo aquí abajo. Eso es casa de pan. Hemos visto el Sinaí, pero en las cumbres abruptas no crecen frutos, y en sus alturas espinosas no produce el trigo que pueda darnos alimento. También en el monte Tabor, donde Cristo fue transfigurado, y sin embargo allí no hemos sido capaces de comer su carne y beber su sangre. Pero tú, Belén, que significa casa de pan, correctamente fue nombrada, pues allí se le dio el hombre por primera vez, se le dio al hombre por primera vez el pan de vida. Tenía que nacer en Belén.
Mientras Él es alimento para el justo, Jesús hace la guerra contra el impío. Mientras Él es alimento para aquellos que seguimos sus pasos, Él es el que hace la guerra contra el pecador que no quiere dejar su pecado. Todos nosotros sufrimos de esa guerra y Él ganó, y ganó nuestra alma. Y aunque muchos de nosotros nos aferrábamos a nuestro pecado, al final Jesús ganó y se convirtió en nuestra casa de pan. Fue ahí donde Noemí regresa amargada y le dice a sus amigas que había dejado años atrás: no me digan Noemí, díganme Mara. Sin embargo, fue ahí donde Ruth encontró pan y llegaba con pan para su casa, que era su familia. ¿Quién era su familia? Noemí. Por eso siempre le digo a las familias, y donde voy a predicar: si tú estás casada, tu familia es tu esposo. A veces pensamos que la familia es hasta que haya hijos. No, esta es la familia. Y así Ruth amaba a su familia, llevándole de comer a su familia, y su familia era con una sola persona, que era Noemí. Entonces, ahora vamos a ver la palabra Efrata. Efrata significa fecundidad o abundancia. Es Jesús quien nos hace fecundos. El que permanece en mí, dice Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Es Jesús que tenía que nacer en la casa de pan para hacer nuestro pan y también para hacernos fecundos. Gente que da fruto. Eso significa Efrata. Belén, lo que sigue del versículo que estamos leyendo en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, que sigue, pequeña. Esa es la característica de Belén, pequeña entre las familias de Judá. ¿Por qué se dice esto? Porque Jesucristo siempre va a estar en medio de los pequeños. Él nació en la pequeña aldea para estar entre las familias de Judá, no en la alta colonia de Basán, ni en el monte real de Hebrón, ni en los palacios de Jerusalén, sino en la humilde pero ilustre aldea de Belén. Ahí es donde Jesús nació. Hay un pasaje en Zacarías que nos enseña una lección. Se dice de un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Estaba entre los mirtos que había en la hondura. Ahora, los mirtos crecen en las honduras, y el varón cabalgando el caballo alazán siempre cabalgaba allí. Él no cabalga en la cima de la montaña, él cabalga entre los humildes de corazón. Y es ahí donde dice en Miqueas también, donde dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y al que tiembla a mi palabra. Lo dice en Zacarías. Hay algunos pequeños entre nosotros hoy, pequeño para estar entre las familias de Judá. Quizá tú te sientes pequeño por haber tenido, o porque te sientes quebrantado, humillado por las personas a tu alrededor. A lo mejor tú has sido menospreciado y otros te han visto pequeño porque te ven con desdén, sin misericordia y con menosprecio de tu vida. Otros te han visto pequeño, o a lo mejor no son los demás, tú mismo te menosprecias, tú misma te ves pequeña. Pero hoy vengo a decirte que nuestro Señor nació en la aldea más pequeña de las ciudades de Judá, porque Él puede representar a cualquiera de nosotros. Y Él puede relacionarse con cualquiera de nosotros. Aquellos que hemos sido sobajados, menospreciados por otros o por nosotros mismos. No podemos abandonar el hecho de que Jesús haya nacido en la aldea más pequeña. Y qué misterio fue el hecho de que naciera en Belén, porque fue en Judea que ella vivía. Acuérdese que Gabriel se acerca a ella y le dice: salve muy favorecida. ¿Y dónde estaban ahí? En Judea.
¿Y se acuerdan por qué tuvo que ir a Belén? Porque Augusto César promulga un edicto que todo mundo debía de ser empadronado. Y tú dijeras, yo siempre pensé, pues cuando somos empadronados, pues ahí está bien, nos empadronen, pero donde yo vivo aquí me quedo. Sin embargo, los empadronados en Nazaret dijo no. El Augusto César dijo algo sin precedentes: tienen que regresar a la tierra donde nacieron. Si Augusto César no hubiera dicho esto, Jesús seguramente hubiera nacido en Judea. Sin embargo, no fue así. Tenía que nacer, según las profecías, en Belén. Y Dios orquesta todo este rollo de egos entre Herodes y Augusto César, porque uno de los dos quería hacer que Jerusalén no fuera una ciudad aparte, sino que fuera una provincia de Roma. Y ahí había una lucha de poderes. Por eso es que Augusto César dice: no, váyanse a sus lugares de nacimiento para ser empadronados. Y es ahí donde le agarra lo del burrito que vimos el domingo pasado. Tenían que salir de Judea y ella ya estaba en días y tenía que nacer en Belén. Eso es impresionante. Es algo majestuosamente orquestado desde el cielo para que se cumpliera de que Jesús naciera en Belén. Porque fue una ley impositiva que comenzó, como te decía, cuando Cirenio, el gobernador, dijo: debe de llevarse a cabo en cada uno de los pueblos. Y qué impresionante cómo es la doctrina sublime de la absoluta predestinación eterna, donde Jesús tenía que nacer en Belén. De hecho, dice la Biblia que aún Judas, que traicionó a Jesús, su traición fue predestinada. Eso es impresionante. El hombre hace lo que quiere, pero también Dios hace que el hombre haga lo que él quiere. Más aún, no solo está la voluntad del hombre bajo absoluta predestinación del Señor, sino que todas las cosas grandes y pequeñas son de Dios. No hay nada grande o pequeño que no provenga de Dios. Y si hoy tú le has dado tu vida al Señor y tú estás seguro de que Él es tu Rey, estás en el lugar correcto. Porque a partir del momento en que levantamos la mano y dijimos: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, en ese momento Él se convirtió en tu Rey. El Señor es tu Rey. Y esto me lleva al tercer punto de Miqueas 5:2. ¿Ok? El tercer punto es: ¿para qué vino Jesús? ¿Quién lo envió? El Padre. ¿A dónde lo envió? A Belén, Efrata, pequeña entre las ciudades de Judá. ¿Y qué significa que sea la pequeña? Que Jesús se compadece y se puede relacionar perfectamente con todos aquellos que hemos sido menospreciados, sea por padre, por madre, por hermanos, por alguna persona en el trabajo o por la misma familia. Nosotros podemos relacionarnos con Jesús porque Él se hizo pequeño. Y es aquí donde esa canción que escribió Marcela Gándara dice: ¿cómo puede ser que una mano tan pequeña trazó el cielo? Y claro, sabemos que no fue esa mano de cuando Él tomó la vestimenta de barro, sino que fue el todopoderoso Dios en su majestad, que desplegó los cielos y separó las aguas y hizo que la tierra seca se separara de los océanos, e hizo todos los animales que viven en el mar. Y dice la Biblia que las plantas y los árboles frutales y los animales salvajes y los animales domésticos, todo fue creado por Dios. Esta semana murió el perrito de compañía de mi mejor amiga, de Pati Márquez. Y me habló y lloraba ella tanto.
Me dice, es que a mí no me gustaban los animales. Me decía, a mí no me gustaban los perros. Sin embargo, este perro ganó mi corazón. Y Dios se lo dejó solo por 7 años y no supieron por qué falleció. Estaba bien cuidado. De hecho, este lunes que entra le tocaba su revisión anual. Y ella me dice, es que yo puedo decirte que sí, los perros son de Dios. Porque este perro me ganó el corazón. Y no solo me ganó el corazón, era mi compañerito. En los días más difíciles que viví en estos 7 años, él estuvo conmigo. Y de verdad, los perros de compañía, cuando ves su lealtad, su entrega, su amor demostrado, tienen que venir de Dios. Dios creó aún los animales salvajes son necesarios para mantener en la tierra un balance en los ecosistemas locales. Es muy singular. ¿Para qué vino Jesús? Y lo dice Miqueas. ¿Para qué vino? Para ser el Rey y Señor. No recuerdo a nadie que haya nacido rey. Nadie. Solo Jesús. En esta tierra han nacido príncipes. Y esos príncipes han tenido que esperar años hasta que el rey muera para convertirse en rey. Pero nacen príncipes. Nadie nace rey. Y Jesús es el único que nace rey. Él nace siendo rey. No nació como príncipe para esperar que alguien le diera la corona. Él nació siendo rey, aunque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él era ya un rey. En el instante que nació, él era rey. Y por eso fue necesario que los pastorcitos llegaran a darle lealtad, reconocimiento a ese bebé que estaba en el pesebre, porque él nació rey. No tuvo que esperar a ser rey. Su pulso, su sangre que comenzó a fluir, su corazón que empezó a latir, eran latidos reales. Su pulso latió con tanta medida imperial que su sangre fluyó con una corriente de realeza. Él nació rey. Él vino para ser rey. Él vino para ser el Señor de Israel. Él vino para ser el rey de mi vida, el rey de tu vida. Y él nació también para ser el rey de México. Él es nuestro rey. Él es nuestro rey de reyes y el Señor de señores. Y su gobierno, dice Isaías, no tendrá fin. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aunque no le hayan recibido, él seguía siendo rey. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue rechazado de todos, abandonado por los de Israel, a quien vino. Pero no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni tampoco porque sean de la simiente de Abraham son todos llamados hijos de Abraham. Él no es Señor de Israel según la carne, sino que es Señor de Israel según el Espíritu. Y todos nosotros que hemos creído en Él hemos sido hechos descendientes de Abraham por fe. Los apóstoles se inclinaron ante Él y lo reconocieron rey. El ciego, el leproso, se inclinó ante Él y lo reconoció como rey. Somos simiente de Abraham según el Espíritu. Y todos los creyentes que reconocemos a Cristo, Él nos gobierna. Verdaderamente Él reina. Y vengo a decirte también que aquellos que no son gobernados por Cristo tampoco son de Israel. Y por eso me llama la atención que hay tanta ignorancia entre el pueblo cristiano, que en lugar de defender a Israel en sus pláticas, defienden a los enemigos de Israel. Sí, hay comentarios y hay testimonios de gente israelita que ha sido malvada, pero como hoy lo estoy diciendo, no todos los hijos de Israel son israelitas.
Así como no todos los mexicanos son hijos de Dios. Entonces necesitamos estar conscientes que al nosotros creer en Cristo, nos convertimos en pueblo de Israel por la fe. ¿Has sometido el gobierno de tu vida a Jesús? Te pregunto, mi amigo que me estás escuchando, ¿has sometido tu vida a Jesús? ¿Él gobierna tu corazón? Hay gente que dice, yo hago lo que me dé la gana, yo no estoy bajo servidumbre de nadie. Entonces, ¿odias el señorío de Cristo? Por otro lado, hay personas que dicen, yo no me someto a nadie, solo a Jesús. Eso también es falso, porque Jesús ha instituido ministros, ministerios, dones y talentos a quien nosotros debemos de someternos. Hay personas que dicen, yo me someto a mí mismo. Cuando alguien diga eso, piensa, pobre esclavo. Pobre esclavo. Está sometido a sus pasiones, a sus deseos, a su carne. Y la carne, como ya hemos predicado, la carne separada de Cristo es tu enemiga. Si tú eres de aquellas personas que hacen lo que se les pega la gana, pobre esclavo, necesitas la libertad que solo Cristo te puede dar. ¿Estás deseoso de darle tu corazón a Jesús para que Él gobierne tu vida? Amén. Buscas de su mano, de su palabra, el consejo cuando experimentas dificultades, pruebas, ansiedades. Buscas en su palabra. Estás deseoso de honrarlo y venir a este lugar para honrarlo cada domingo, cada miércoles. Estás deseoso de ir a tu extramuros para estar con tus hermanos, para alabar y adorar al Rey de Reyes. Él es tu Señor. Si es así, tú eres uno de Israel. Pues está escrito que Él será el Rey o Señor de Israel. Bendito Señor Jesucristo. Tú eres el Señor de todos los corazones que hemos dicho sí a tu señorío. Bendito eres. Siempre serás tú nuestro Señor. No queremos otro Salvador. No deseamos otro más que a ti, Jesús. Y di conmigo, yo no me someteré a otro señorío más que al señorío del Rey Jesucristo. Y puesto que somos siervos de Jesús, estamos en libertad. Puesto que Él es nuestro Señor, no conocemos ninguna otra servidumbre ni ninguna otra esclavitud, porque solo Jesús es el monarca, el Rey de nuestra vida. Él vino para ser Señor en Israel, y tú y yo que hemos creído en Él nos convertimos en ese Israel. Dentro de poco veremos a Jesús volver de nuevo, y vendrá para gobernar desde Jerusalén al Israel espiritual, pero también va a gobernar al Israel natural. Los judíos serán restaurados en su tierra. Las tribus de Jacob cantarán en las naves de su templo. A Dios serán ofrecidos nuevamente himnos hebreos de alabanza, y el corazón del judío incrédulo será derretido a los pies del verdadero, su verdadero Mesías. En breve, quien en su nacimiento fue saludado como Rey de los judíos por unos sabios orientales, y de quien en su muerte un occidental escribió, Rey de los judíos, será llamado Rey de los judíos, no solo ahí en Jerusalén, sino en todas partes. Sí, Rey de los judíos y también Rey de los gentiles. Y en esa monarquía universal, cuyo dominio se extenderá por todo el globo habitable y cuya duración será sin tiempo, Él vino para ser Señor en Israel, y con toda certeza será Señor cuando reine gloriosamente en su pueblo con todos sus antepasados. Muy bien, y esto me lleva al cuarto punto. Vino Jesús
alguna vez antes de cuando nació en Efrata, en Belén? Pues ahí mismo dice, si regresamos a Miqueas 5:2, dice, Miqueas 5:2, y tú, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ya vimos qué significa Belén Efrata, porque tenía que ser la más pequeña. De ti me saldrá el rey, Señor en Israel. Y fíjate lo que dice al final: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Habrá venido antes a la tierra? Sí, porque Él salía del cielo para venir aquí. Y vamos a ver algunos ejemplos. Él salió por su pueblo como representante ante el trono antes de que ese pueblo fuera engendrado en el mundo. Me voy a adelantar. Hay muchos eruditos que dicen que era Jesús quien se paseaba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero la primera vez que vemos a Jesús en acción en la Biblia es en Génesis capítulo 18. No voy a leer todo el capítulo, pero ahí es cuando Jesucristo y dos ángeles más, o en otros que dicen la Trinidad, baja y habla con Israel, con Abraham. ¿Y qué iban a hacer estos ángeles? Dos ángeles, eran tres, se queda uno a quien Abraham adoró, y lo vemos en su forma humana. Abraham adora a Jesús y los otros dos ángeles se adelantan para destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Ya recuerdan? Léalo usted en Génesis 18. Es aquí donde Abraham se postra y dijo: Señor, a solamente uno de ellos. Había un hombre entre los otros dos. De lo más conspicuo debido a su gloria, pues se trataba del Dios hombre, Cristo. Los otros dos eran ángeles creados, pero Abraham se inclina. Y recuerdan en Génesis 18 toda la intercesión que hizo Abraham por unos cuantos en Sodoma y Gomorra. Si habrá 50, si habrá 40, si habrá 30, si habrá 20, si habrá 10. Y Jesucristo escuchando su intercesión. Te pregunto, ¿estás en estos momentos en una situación tan terrible, o está alguien que tú amas en una situación tan dolorosa, que es Jesús quien está ahí presente contigo cuando estás intercediendo? ¿Estás hoy en una situación en que necesitas que el Rey Jesús te ayude en esa intercesión? Porque ciertamente Abraham fue escuchado en su intercesión por gente que ni él conocía. ¿Estás en una situación donde Jesús está en medio de tu intercesión? Pues Él estuvo en medio de la intercesión de Abraham. Vamos a otra. Jacob. Y esto está en Génesis 32, versículo 24, si fueran tan amables. Génesis 32, versículo 24. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Aquí vemos a Jesús en su forma humana, un varón, hasta que rayaba el alba. Sabemos que él luchó contra este varón que tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba, y le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te voy a dejar hasta que ¿qué? Hasta que no me bendigas. Si Jacob no hubiera tenido la revelación de quién era él, ¿por qué le voy a pedir a mi enemigo que me bendiga?
Eso es inconcebible. Sin embargo, Jacob sabía que quien estaba con él era alguien divino, en forma de varón, en forma de hombre. Y es ahí donde este varón, Jesús, le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: mi nombre es tramposo, tranza, porque eso significa Jacob. Mi nombre es tranza. Y Jesús le dice: ya no será tu nombre tranza ni tramposo, sino que tu nombre será Israel. Cuando tú y yo estamos en momentos, porque acuérdese que esto sucedió en el momento en que Jacob tenía terror y temblor, porque venía en su camino Esaú. Esaú, la última vez que lo vio, lo había traicionado, le había robado la primogenitura, y el mismo Esaú había menospreciado su primogenitura. Y fue en ese momento en que él seguramente estaba nervioso porque iba a encontrar a Esaú, y viene Cristo, lidia con él y le cambia el nombre y le da una revelación de quién era él. Hermanos, si las pruebas, si las luchas, si los temores que estamos viviendo no nos cambian, y Jesús nos da una nueva revelación de quién somos nosotros, a partir de ese momento, que ya no eres el menospreciado, ya no eres el pobre tonto, ya no eres la tonta, ya no eres la malquerida, ya no eres la solterona, ya no eres la divorciada. Ahora eres la hija, el hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Ya no se llamará tu nombre como fuiste conocido, ahora serás Israel, aquel que gobierna junto con Dios, aquel que pelea junto a Dios, aquel que está de parte de Dios, pueblo adquirido por Dios. Eso significa Israel. Sí, denle el aplauso al Señor. Por eso el versículo 30 dice: vi a Dios cara a cara. Y dice Jacob: y fue librada mi alma. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Jacob sabía que estaba con Dios? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El siguiente ejemplo rápidamente es Josué. Josué, ¿se acuerdan cuando Josué atravesó la poca profunda corriente del Jordán y entró a la tierra prometida, y estaba a punto de sacar a los cananeos? Iba a haber una guerra santa. Y vámonos a Josué 5:13, por favor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Siguiente. Y respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, acuérdese que si hubiera sido un ángel creado, no hubiera recibido la adoración, porque el mismo ángel que le da la revelación a Juan de todo lo que es Apocalipsis, Juan quiso adorar al ángel. Léalo en Apocalipsis. ¿Y qué le dijo el ángel? mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, solo que estamos en diferentes planos. Tú estás en la tierra y yo vuelo o sea, yo soy diferente, yo soy espiritual. Pero no me adores, adora al Padre. Entonces aquí vemos a Josué, y más adelante Jesús le dice: quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. ¿A quién le volvió a decir Dios eso? Se lo dijo antes a Moisés, antes, con la zarza ardiendo. Entonces vemos que Jesús se aparece. Y no hablemos, por último, quiero dejar a unos que ya comenté, ¿verdad?, del horno de fuego, a Sadrach, Mesac y Abednego. Son echados en medio del horno de fuego. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Si tú estás ahorita en una guerra espiritual, el príncipe de los ejércitos de Dios es Jesús, y Él está contigo librando esa guerra, como estuvo con Josué.
Él está librando esa guerra. Entonces en tu intercesión Él está. En esa guerra Él está. Y también en las crisis donde sientes que te quema el fuego de la prueba, Él está ahí contigo. Los siguientes son Sadrach, Mesach y Abed-nego, que son echados en medio del fuego ardiente. ¿Y qué dice Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? El rey, no, ¿era Nabucodonosor o era otro rey? Ya no me acuerdo. Pero bueno, el rey de los caldeos o babilonios dice: he aquí yo veo 4 varones. No dijo veo a 3 y un ángel, no, dijo veo 4 varones y el cuarto tiene la forma de un Dios. Él pudo reconocer a Jesús en medio de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Si era Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿cómo podía saber esto? Porque él pudo ver algo tan noble y majestuoso en ese maravilloso hombre, en cómo se comportaba, en su terrible influencia hacia las llamas que comen, que destruyen, las llamas del fuego. Ese hombre tenía poder y autoridad contra las llamas del fuego, de tal manera que sus hijos Sadrach, Mesach y Abed-nego no fueron tocados por las llamas de fuego, ni siquiera olían a humo. Este es el Dios que Nabucodonosor pudo observar y ver la influencia que tenía para librar a Sadrach y a Mesach y a Abed-nego del fuego de la prueba. Y hoy vengo a decirte, este Dios, Jesús, que se hizo un bebé en el vientre de María y que nació y se vistió de barro y dejó su majestuosa y su vestidura majestuosa y esplendorosa en el cielo, y se hizo hombre y fue obediente, y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces démosle gloria y gracias a Dios, porque podemos celebrar una Navidad diciendo gracias, Señor, porque si estuviste con Jacob, con Abraham, con Josué, si estuviste con Sadrach, Mesach y Abed-nego, estarás también conmigo. Hasta que tú vuelvas por segunda vez, tú estarás conmigo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Padre, por esta profecía tan preciosa, porque ciertamente en estos días no podemos dejar de pensar en Navidad como el lugar para poder celebrar el nacimiento de Jesús. Gracias, porque así como estuviste con estos personajes del Antiguo Testamento, tú has estado con nosotros. Oh Señor, qué fiesta. Me imagino la fiesta cuando tú ascendiste delante de esos 120 testigos y más de 500 que vieron que tú te levantaste y ascendiste a los cielos. Qué fiesta ha de haber habido allá con los ángeles de Dios, de que hayas regresado a tu trono a la derecha de Dios Padre. Y hoy entiendo por qué dice tu palabra que por un pecador arrepentido hay fiesta en los cielos, porque ese pecador se vuelve el pueblo de Israel en el Espíritu, y ese pecador se convierte en hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, yo no estaba consciente o tan consciente de que en el cielo también hay emociones y sentimientos. Gracias. Por eso para nosotros los cristianos la muerte de otro cristiano debe ser causa de gozo y de alegría, porque el cielo se alegra al recibir a uno de sus hijos que va a estar allá por la eternidad con un cuerpo que no envejece, que no se enferma, que no sufre, que no tiene sed,
que no tiene calor, que no tiene frío, porque tu presencia lo llena todo y es todo. Y ese cielo para nosotros los cristianos es lo que más anhelamos, lo que más anhelamos. Por eso el apóstol Pablo dice: pon tu mirada en las cosas de los cielos. Haz tesoros en los cielos donde no hay polilla ni orín que corrompan. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el deseo de hacer riquezas. Pero nos dices: las riquezas que quiero que hagan, las que más importan, son las eternas. Gracias, Señor, porque tú estás preparando morada para nosotros. Gracias, Señor, porque así como estuviste con Sadrach, Mesach, Abednego, así como estuviste con Josué, así como estuviste con Jacob, y así como escuchaste la oración de Abraham, tu salida es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sal y encuéntrate con nosotros, Señor. Por eso, donde están 2 o 3 en tu nombre, tú te paseas entre nosotros, porque sales. Sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias por salir una vez más a nuestro encuentro. Gracias porque cuando oramos a ti, cuando nos reunimos los miércoles y los domingos, sales a nuestro encuentro. Gracias porque tus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.